porque yo sé que están ganando almas para Cristo. Así que la pregunta está de más. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, les guarde. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar con el estudio del libro del profeta Jonás. Y para eso, les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 4, versículos 1 al 4. Capítulo 4, versículos 1 al 4. Dice así: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y antes de continuar, hermanos, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor y Dios. Bendito Dios, alabamos tu nombre, Padre, que es sobre todo nombre. Tú eres grande, excelso, todopoderoso. Y en esta mañana, Padre, quiero pedirte con sencillez de corazón, Padre, que tú me ayudes a llevar tu palabra, Padre. Que seas tú hablando a través de mí, que me uses como un instrumento en tus manos, Padre. Abre nuestro entendimiento y ayúdanos a, sobre todas las cosas, a obedecer tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ok. Antes de entrar en materia, hermanos, vamos a hacer un breve resumen de lo que ya hemos venido estudiando. Entonces, recuerden que Jonás era un profeta de Dios y hablaba al pueblo de parte de Dios. Y Nínive era la ciudad enemiga del pueblo de Israel. Ellos eran pillos, eran crueles, asesinos, eran brutales, tenían las manos llenas de rapiña. Y ese era el enemigo de Israel. Y en el capítulo 1, nosotros vemos que Dios le da una orden a Jonás de ir a predicar a Nínive, a predicar contra ella, porque la maldad le había subido a Dios. Y Jonás, en lugar de ir a Nínive, desobedeció el mandato, desobedeció la comisión y se fue a Tarsis. Y montado en su embarcación, el Señor levantó un gran viento y se produjo una gran tormenta. Y Jonás fue lanzado al mar. Pero Dios no permitió que él muriera, porque él mandó un pez para que se lo tragara. Y allí vemos la misericordia de Dios mostrada en Jonás. En el capítulo 2 vemos que Jonás estuvo 3 días en el vientre de ese pez con sus noches. Y mientras él estaba en el vientre, él clamaba a Dios. Él decía: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Estoy tomando algunos versículos del capítulo 2. Después dice: cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé de Jehová. Después dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí.
Él estaba arrepentido y ahora él quería hacer lo que Dios le había mandado. Y él, para terminar, dice, la salvación es de Jehová. ¿Y qué hizo Dios? Ordenó al pez que lo vomitara en tierra. Vemos nuevamente la misericordia de Dios en Jonás. En el capítulo 3, diligentemente, él va a hacer lo que Dios le mandó, a predicar contra Nínive. ¿Y cuál era la prédica? Que desde ese día a 40 días, Nínive sería destruida. Y él fue y predicó. Y ese primer día de prédica, todos se convirtieron, desde el mayor hasta el menor. Incluso el rey que escuchó se arrepintió. Se volvieron de sus malos caminos, es decir, se arrepintieron. ¿Y qué hizo Dios? Los perdonó. Ahora ahí vemos la misericordia de Dios mostrada en los ninivitas. Porque un corazón contrito y humillado, Dios no rechaza. Dios no desprecia. Entonces vemos que tanto Jonás como los ninivitas, enemigos de su pueblo amado, recibieron la misericordia de Dios. Y precisamente, hermano, ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Como todo libro narrativo, el tema principal abarca todos los episodios. Y por eso, hermano, es que nosotros debemos creer que Dios es misericordioso. Y la palabra misericordia es tener lástima con acción. Esa fue la lástima que tuvo Dios con nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él entregó a su Hijo. Ahí vemos la misericordia de Dios. Y Dios no nos paga conforme a lo que nosotros merecemos. Porque nosotros lo que merecemos es la muerte. Nosotros merecemos, igual que los ninivitas, la destrucción. Pero ahí vemos la misericordia de Dios. Y por esas misericordias, nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Así dice Lamentaciones 3, 22 y 23. De manera, hermanos, que todos los días Dios nos da a estrenar su misericordia. Quizás alguno estará estrenando. Yo no estoy estrenando. Bueno, sí estoy estrenando esta bufanda que me la regaló una hermanita amada. Y bueno, pero lo más importante no es lo que nosotros estrenemos, sino que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Eso es mucho mejor, ¿sí o no? Ahora, hermanos, ¿ustedes creen que Dios es misericordioso? Amén. Ahora sí vamos a entrar en materia. Fíjense. En este episodio, como en toda narrativa, hay un problema, hay un tratamiento y hay un resultado. Pero en el episodio de hoy tenemos un problema y tenemos un tratamiento. No se ve el resultado todavía. Ahora, ¿cuál era el problema que estaba sucediendo aquí? El problema era que Jonás se enojó porque Dios no destruyó a Nínive. Y lo vemos allí, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. O sea, era una tristeza grande. Ahora, ¿por qué? Leamos lo que dice el versículo 10 del capítulo 3. Dice, y vio Dios lo que hicieron,
que se convirtieron de su mal camino. Eso fue lo que hicieron los ninivitas. Se convirtieron de su maldad y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero ¿qué pasó con Jonás? Se molestó, estaba indignado, estaba furioso, porque él lo que quería era que Dios los destruyera. Él no quería que Dios los salvara. Y dice en Mateo 20:15, se los voy a leer. Dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Lamentablemente, Jonás no quería eso. Era el pueblo que me había hecho tanto daño a mi nación. Y es todo lo contrario a lo que un predicador espera. Cuando nosotros llevamos las buenas noticias de salvación, porque de paso Dios vino a salvar lo que se había perdido. El enfermo, el sano no tiene necesidad de médico, es el enfermo. Entonces nosotros como predicadores de las buenas noticias de salvación, nosotros lo que nos llena de gozo es cuando la persona escucha el evangelio y se convierte. Eso es lo que el regocijo de uno que quiere que los demás conozcan de las maravillas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Es así o no es así, hermano? Pero él solo quería que Dios actuara a favor de él. Aún sabiendo que había recibido la misericordia de Dios, acababa de recibir la misericordia de Dios. Pero para ellos no, para mí sí. Ahí vemos el egoísmo en el corazón de Jonás. Y pasa también con nosotros. Porque el que está haciendo lo malo es familiar de uno, o es el hermano, o es el hijo, o es el sobrino, o son los abuelos o los padres. Así sea lo peor que esté haciendo, oye, que el Señor tenga misericordia. Pero cuando es nuestro enemigo, ¿lo hacemos de la misma manera? ¿O queremos que el Señor nos destruya? Y este es un tema de reflexión para nosotros, porque Jonás era profeta de Dios. ¿Creen que nosotros nos vamos a escapar de eso? Y aquí, en el versículo 2 y el 3, él sigue demostrando lo que él está sintiendo. Y dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Fíjense la diferencia que hay en la oración que él le hizo a Dios. La oración porque él sabía del atributo de Dios, que Dios es misericordioso. ¿Y cómo fue la oración de él? Humilde, de arrepentimiento, sabía que Dios era el único que lo podía salvar. Porque fuera de Dios no hay quien salve. Dios es todopoderoso, el gran yo soy, el alfa y la omega, principio y fin. Y fuera de Dios no hay quien salve. Pero cuando él hace la oración con respecto a los ninivitas es muy diferente. Es como que si él le estaba diciendo a Dios aquí, bueno, yo sabía, ¿vale? Yo sabía que tú los ibas a salvar, por eso huí a Tarsis. Esa es la razón por la que él desobedeció la orden. Porque él conocía. Es más, hermanos, en Éxodo 34, del 5 al 6,
Dice así. Ya. Dice de esta manera. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Este es Moisés. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Jonás conocía que Dios lo podía hacer. Entonces él quizás pensaba: oye, si yo voy y les predico, seguro que Dios los va a salvar. Seguro que Dios los va a perdonar. Entonces era, bueno, yo sabía eso, yo sabía que tú los ibas a perdonar. Y por eso me fui. Por eso no hice lo que me mandaste. Y aquí lo vemos, dice: por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Él sabía lo que Dios iba a hacer. Ahora, ¿será que nosotros hacemos lo mismo con nuestros enemigos, con aquellos que nos adversan? Ahora, ¿será que Dios tiene que ser misericordioso solamente con nosotros y con los demás no? No. Ahora, ¿será que ahí en sus puestos ustedes tienen a alguien que rechazan y que no, porque no quieren llevarle el mensaje de salvación? Si quieres, llévaselo tú, pero yo no se lo voy a llevar. Si quieres, llévaselo tú. Y muchas veces no lo decimos, pero en el fondo, cuando escuchamos que alguien se convierte, que ha sido adversario, podemos hasta pensar: seguro no es genuino. Se no cambia, se es igualito. Tú vas a ver, se escuchó, pero igual va a seguir en lo mismo. ¿Habrán pensamientos así? Dios nos está llamando a que, como Él es misericordioso, nosotros también seamos misericordiosos. Porque Él dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y fíjense, aquí vemos dos puntos importantes. Dos puntos importantes. No debemos hacer acepción de personas, porque Dios no la hace con nosotros. Y el segundo punto que nosotros debemos es sentir gozo cuando un pecador se arrepiente. ¿Ustedes se imaginan, hermanos, a un presidente temeroso de Dios que haga lo correcto? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar cuando nosotros tomemos nuestra gran comisión como una responsabilidad para llevar el mensaje? Porque mucha responsabilidad tenemos nosotros los creyentes de que estemos en esta condición. ¿Saben lo que va a pasar cuando se monte allí un hombre temeroso de Dios? Que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Pero cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Entonces, ¿qué queremos nosotros? ¿Que se conviertan de su maldad o que sigan en eso? Esa comisión que Dios le dio a Jonás es la misma que tenemos nosotros hoy en día. Igualito. Idéntica. Lo que Jonás no sabía es que detrás
de esa comisión tenía un trasfondo, porque Dios no quiere que nosotros perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Dios puede hacer así y nos elimina a todos. Pudo haber hecho así con los ninivitas, pero fíjense, ¿qué les dice? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Está dando chance a que nos arrepintamos. A nosotros, al mundo que no conoce, le está dando chance para que se arrepientan. Porque al igual que los ninivitas, la humanidad está condenada. ¿A causa de qué? De la desobediencia. Porque muchos dicen, no, pero yo no soy tan malo. Yo apenas digo una mentirita. Y apenas me llevo un lápiz. Pero aquel, si es un violador, no, pero yo me creo mejor. Yo me creo más buena que todos los que están allá haciendo lo malo. Pero la palabra de Dios dice que por cuantos todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. No hay uno bueno. No hay quien pueda decir yo soy bueno. Todos nos desviamos, todos nos volvimos inútiles. Y eso es lo que separa al hombre de Dios, el pecado. Y sin embargo, Dios es misericordioso. ¿Merecíamos la destrucción? Sí, a causa de nuestra naturaleza caída. Pero Dios es misericordioso, Dios es amor. Pero también es un Dios justo. Y Él dice que no dará por inocente al malvado. Les estoy refrescando, hermano, la misma condición de los ninivitas la tenemos nosotros. Entonces Él dice, yo soy amor, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, pero tengo que castigarte. Porque un padre que ama, disciplina. El padre que no ama, el padre que no disciplina, perdón, no ama a su hijo, lo deja. Pero entonces Dios dice, te amo, tengo que castigarte, y ese aparente dilema lo resuelve en la persona de Jesucristo. Y Jesucristo, todos los pecados que nosotros tenemos y que cada uno de nosotros sabe, Dios los cargó en Jesús. Y nosotros quedamos limpios. Él se hizo culpable de nuestros pecados y éramos nosotros que merecíamos estar en esa cruz, ¿sí o no? Sin embargo, Él no miró nuestra condición. Él no dijo, este sí, este no. No. Dice en su palabra que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Pero es por medio de Cristo, porque Cristo es el camino, es la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie va al Padre si no es a través de Cristo. Gloria a Dios por esas misericordias que hoy nosotros estamos aquí. Ahora, cuando nos vamos al versículo 3, es más impresionante aún. El ruego que Jonás le hace al Padre, le dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Esta oración es una oración impertinente, es una oración atrevida, es una oración irreverente ante Dios. Pues lo que pasa es que se trataba de los enemigos.
Y viene con total grosería a decirle que era mejor que le quitara la vida que ver cómo Dios había sido misericordioso con ellos. Él no quería ver eso. El ego, el egoísmo que tenía. Eso es más o menos como cuando alguien tiene problemas, alguien en una familia tiene problemas con un vecino o con un compañero de trabajo X. Y la familia un día lo recibe porque él se arrepiente. Y llega ya la familia y bueno, perdónenme porque yo lo que hice fue esto, de verdad me arrepiento de lo que hice. Y la familia lo acoge nuevamente y lo perdona. Pero el agraviado no está de acuerdo. Prefiero irme, no quiero ver cómo le muestran amor después de lo que me hizo a mí. Eso era lo que estaba pensando Jonás. Y lo que más le afectaba era su reputación. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, cuando un profeta hablaba de parte de Dios, eso se tenía que cumplir. Y justamente él va y predica que van a ser destruidos y Dios los salva. ¿Cómo quedó mi reputación como profeta? Nadie me va a creer. Y en Deuteronomio 18:22 dice lo siguiente: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Cómo quedó la reputación de Jonás? Él prefería morirse que pasar esa vergüenza. Y a veces, hermanos, ese ego que tenemos allí y que quizás no nos deja llevar el mensaje con alegría y que se conviertan de corazón, porque hermanos, Dios tiene misericordia de quien Él tiene, de quien Él quiere tener misericordia. Eso es asunto de Dios. Perdón, eso es asunto de Dios, no de nosotros. Ahora veamos el tratamiento que Dios le da a este problema. El atrevimiento de Jonás. Y él le dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? O sea que para ti el bien que yo hago te molesta. Imagínense. Dios lo reprende, lo hace entrar en reflexión. Hermano, y esa es la misma advertencia que tenemos nosotros. Hacemos bien nosotros en enojarnos cuando Dios tiene misericordia de aquel que nos hizo mucho daño, de aquel que nos hirió profundamente. Y fíjense, él allí, es como que si Dios le dice a Jonás, o sea, que el bien que yo les hice a ellos te molesta a ti, pero el bien que yo te hice a ti, ese sí te agrada. Es muy fácil, hermanos, ver cómo está actuando el otro, pero no cómo actué yo y sin embargo Dios tuvo misericordia de mi maldad. ¿Por qué? Porque con un corazón humillado le pedí perdón.
Imagínense ustedes. Ahora, hermanos, ¿escuchó Jonás lo que Dios le dijo? Veamos en el versículo 5, dice, y salió Jonás de la ciudad. No lo escuchó. Salió de la ciudad después que le hizo esa pregunta. No la respondió. Pero ese es un tema, hermano, que no vamos a estudiar el día de hoy. Y esta historia continuará. Por eso, no se pierdan el próximo capítulo de esta serie. Ahora, hermanos, Dios extiende su misericordia a quien Él quiere, hermanos. ¿O ustedes creen, o nosotros, o yo creo, que yo no tuve un enemigo por allá al que yo le hice mal? Al que yo dañé, vamos a suponer uno, pero a lo mejor salen nombres en esa lista. A este lo robé, a este lo dañé, a este lo traicioné, a este lo estafé. Con aquel adulteré. Y sale la lista. Entonces nosotros también tenemos unos enemigos a los que le hicimos daño. ¿Oraríamos al Señor para que nos destruya? ¿Ustedes lo harían? Oye, Señor, destrúyeme porque yo le hice daño a fulano. No lo haríamos. Entonces, hermanos, nosotros debemos ser misericordiosos como Dios es misericordioso con nosotros. A ese enemigo, a ese que nos ha hecho daño, háblenle de Jesús, quizás se convierta. Como nosotros lo hicimos un día, siendo malos, siendo lo peor, estando en la podredumbre, Dios mostró su misericordia para nosotros. Oremos. Bendito Dios, soberano Padre, gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Ayúdanos, Señor, a tener misericordia, Padre, por aquellas personas que no te conocen, Señor. Sé tú, mi Dios, poniendo en nuestros corazones ese amor por aquellos, Padre, que están en el mundo y no te conocen. Ayúdanos tú, pues, mi Dios, y transforma cada uno de nuestros corazones día a día y que nosotros podamos mostrar ese amor que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, amén.